sentimos tranquilos porque hay un grupo de vigilantes, porque hay un grupo de situaciones que nos van a permitir en cierto grado sentir algo de tranquilidad. Eso es lo que nosotros llamamos seguridad. O si lo podemos manejar de otra manera, podríamos decir que es la ausencia de peligro. Es la garantía de que no me va a pasar nada. Eso es lo que nosotros conocemos como seguridad. Y cuando lo llevamos a la internet o a las redes, seguridad es cuando estamos seguros de que dentro de mi casa, dentro de mi habitación, cuando me conecto a alguna red, cualquiera que sea, redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, yo estoy tranquilo. O cuando me conecto a mi aplicación Nequi, a mi aplicación Bancolombia, a mi aplicación Da Vivienda, estoy tranquilo que voy a hacer una transacción y que no me van a hurtar nada. Eso es lo que nosotros conocemos como seguridad, sentirme tranquilo en cierta forma. Pero lamentablemente dentro de la Internet, hoy en día no podemos decir que existe seguridad como tal. Entonces, nosotros implementamos desde el año 1998 algo que llamaban seguridad de la información, que es un grupo de medidas que nos permitían disminuir el riesgo de que fuéramos atacados en alguna forma. Algunas medidas que nos permitían manejarlo. Se manejaron contraseñas, se manejaron perfiles, se manejaron divisiones de redes, algo que me permitiera manejar esa medida de seguridad dentro de lo que nosotros teníamos para lo que era seguridad. Entonces, generalmente nosotros, creo que no se ve, pero sí quiero, nosotros que manejamos tipo de medidas contra amenazas. Manejamos siempre controles administrativos, algunas formas de manejar la administración de las redes que nos permitan establecer quiénes pueden entrar y quiénes pueden entrar. Manejar responsabilidades de las personas que se van a encargar de controlar la seguridad. En cierta forma, son aquellas personas que se van a encargar de administrar los usuarios, de dar los permisos, qué permisos tiene cada una de las personas y cómo se van a manejar. Pero para que esa exista, debe existir unas políticas de seguridad, unas políticas que nos permitan manejar la seguridad de tal manera que podamos establecer cuáles son los niveles de administración y responsabilidad que cada uno tiene dentro de los niveles de seguridad. Otra cosa que debemos manejar muy importante para controles administrativos es identificar al personal. ¿Qué personales pueden entrar a qué lugares pueden entrar cada uno de las personas? Otra, manejar los tipos de datos. Los tipos de datos se clasifican de acuerdo a si son públicos, privados o que tengan el doble, esto, que son de carácter público, pero a la vez son de carácter privado. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de un documento que es de carácter público, pero a su vez es de carácter privado, una escritura pública. Una escritura pública en, en su contexto es escritura pública y se supone que es de público conocimiento, pero es un documento privado porque es una transacción que hizo una persona con otra para adquirir algún tipo de bien o hacer algún tipo de transacción económica. Entonces mira que a pesar de que tienen los mismos contextos, no quiere decir que funcione igual. Entonces son como esos controles administrativos que nosotros manejamos. Controles técnicos, IDS, freeware, proxy, señuelos, que son cositas que nos permiten manejar. Entonces el IDS nos permite controlar quiénes van a entrar dentro de nuestra red. El freeware nos va a permitir establecer qué puede navegar o qué no puede navegar. El proxy me va a permitir revisar cada uno de los datos internos que van llegando dentro del sistema, literalmente. Los señuelos me van a servir para establecer si he sido víctima o no de un ataque. Eso me va a permitir establecer una pauta para establecer como una especie de trampas para controlar supuestos ataques, o no, no supuestos, ataques que me puedan generar dentro de mi red como tal. De otras manejamos los controles físicos, que son los guardianes, los accesos biométricos, las cerraduras, las cámaras. Todo eso son tipos de protecciones que debemos manejar para protegernos de las amenazas. Entonces, de ahí sale algo que nosotros debemos manejar muy importante, que es un evento de seguridad.
Un evento de seguridad generalmente es cualquier procedimiento que impide el normal servicio de los sistemas. Cualquier falta, cualquier problema que impida trabajar normalmente dentro de los sistemas de una red. Eso es un evento de seguridad que puede pasar. Puede ser simplemente que se fue la luz, pero en ese momento no me pude comunicar y no pude obtener la información dentro de esto. O simplemente me atacaron y bloquearon el sistema. Cualquiera de esas situaciones que nos manejamos dentro del sistema. Entonces de ahí sale algo que nosotros debemos conocer como amenazas. Es cualquier agente capaz de aprovechar una falta del sistema. Entonces, si lo explicamos de una forma más sencilla, es nosotros, normalmente cuando estamos en el sistema, nosotros tenemos múltiples amenazas. Las tenemos con los mensajes que nos mandan por el WhatsApp de personas desconocidas, mensajes de texto que nos mandan, de correos que nos mandan, de páginas falsas. Esas son las amenazas que existen. Generalmente están ahí en el ambiente. Si lo comparamos con la vida diaria, por ejemplo, nosotros estamos en la universidad, salimos de la universidad. Generalmente, al salir de la universidad, tenemos el riesgo que existe fuera de la universidad. Todas esas amenazas que hay, los señores que de pronto son de la calle, de pronto alguien que nos vaya a quitar nuestras pertenencias, todo ese tipo de cosas que generan esa amenaza. Ahí son nuestros puntos débiles. Nosotros tenemos esos puntos débiles que en cualquier momento podemos ser víctimas de un ataque. Eso es literalmente una amenaza. Entonces, nosotros cuando entramos a la red tenemos amenazas. Cuando salimos a la calle tenemos amenazas. Cuando la amenaza es más grande. Hoy en día, de acuerdo al desarrollo de la tecnología, las amenazas son mucho más grandes en la red que en la misma calle. Es más fácil que de pronto alguien te invada tu Facebook, te invada tu WhatsApp o que entre a una de tu cuenta, porque tenemos siempre esa amenaza permanentemente. Yo creo que de los que estamos aquí, ¿quién no ha recibido un mensaje de texto, un WhatsApp, un que literalmente nosotros conocemos como phishing? Correos que simplemente te dicen, haga clic aquí, o esos correos que dicen, te ganaste la lotería, te ganaste el Sisbén, puedes ir a reclamar tanta plata, hiciste una transacción en el banco, ¿eres tú o no eres tú? Cosas como esas que literalmente son a las amenazas que siempre vamos a tener dentro del sistema para tenerlo. Entonces, cualquier cosa, cualquier circunstancia potencialmente que pueda causarnos algún daño, eso es una amenaza. Eso siempre va a estar dentro del sistema. Puede que pase o puede que no pase, pero siempre va a ser esa la amenaza que vamos a tener dentro del sistema. Ahora veamos otra partecita de lo que tiene que ver con seguridad, que es la vulnerabilidad. ¿Qué es vulnerable? Nosotros somos vulnerables cuando ese evento que es, yo tengo una debilidad muy fácil. Por decir algo, nosotros generalmente recibimos muchos mensajes, pero yo tengo la debilidad que generalmente no leo los mensajes, sino que ¡tan! Le doy clic, le doy clic, le doy clic, le doy clic. Esa es mi vulnerabilidad, porque soy muy confiado. Me mandan un dibujito, una foto, y yo le doy clic. Eso es mi vulnerabilidad porque soy muy confiado. Soy vulnerable porque dejo las contraseñas en mi celular de mis cuentas bancarias, de mi Facebook. Todo lo guardo ahí y soy vulnerable. ¿Por qué? Porque alguien puede acceder a mi teléfono y automáticamente accede a todas mis contraseñas. Soy vulnerable porque dejo las mismas contraseñas para todo. Entonces, mire que eso es una vulnerabilidad que yo voy teniendo. Y cada uno de nosotros tenemos algunos tipos de vulnerabilidades. Las niñas, por ejemplo, tienen más vulnerabilidad, por ejemplo, si lo miramos en la vida diaria, cuando salen de la universidad, tienen un poquito más de vulnerabilidad porque de pronto alguien puede interceptarlas en el camino. Entonces, mire que nosotros somos vulnerables a ciertas cosas. Entonces, ahí viene una cosita que debemos tener muy importante a la hora de manejar. Permíteme un paso acá. Al manejar las vulnerabilidades, nosotros tenemos que manejar algo que se llama riesgo.
El riesgo es la probabilidad de que cualquiera de esas cosas, de una amenaza, de una vulnerabilidad, llegue a ser verdad con nosotros. O sea, el riesgo de que yo sí salga de la universidad y realmente sí me atraquen, o me quiten o me engañen, cualquiera de esas, o simplemente hago un clic y active algún bicho dentro de mi celular que me robe las contraseñas o que me robe el WhatsApp y empiecen a mandarle mensajes a mi familia, como si estuviera secuestrado. Entonces, mira que ese es el riesgo. Entonces, ¿cómo disminuimos nuestro riesgo? Y es ahí donde entra lo más importante de la seguridad de información. Resulta que nosotros generalmente tenemos riesgo de muchas cosas, pero lo podemos disminuir. Por decir algo, si yo tengo problemas con los clics y hacer clic muy listo, yo empiezo a ser un poquito más desconfiado a la hora de hacer clic, verificar qué son los mensajes, de quién viene el mensaje, y eso me hace un poquito más seguro. Disminuyo la posibilidad de que alguien me ataque. Dentro de mis vulnerabilidades disminuyo eso. Entonces, el riesgo es básicamente como la medida que puedo manejar. Yo puedo disminuir. Por ejemplo, si hablamos de Bancolombia, el año pasado tuvieron un problema de seguridad y básicamente depositaron en diferentes cuentas unas cantidades de dinero muy grandes y en otras que tenían dinero aparecieron en blanco. ¿Qué hizo? Esa era la vulnerabilidad que tuvo Bancolombia y toda la gente podía sacar o no sacar el dinero de acuerdo a las circunstancias que es. Mucha gente lo sacó, pero lo que hizo el banco tomó el riesgo y dijo, no, yo bloqueo el sistema y aunque me cueste dinero, que dure tantas horas por fuera todo el mundo del sistema, yo tomo el riesgo de bloquear el sistema porque me sale más barato de pronto bloquear el sistema y no perder tanta plata a seguir dejando que todo el mundo mueva plata que no es de él. Entonces, mira que el banco tomó el riesgo y dijo, bueno, listo, ¿qué medida tengo? Voy a perder, por decir algo, 20 millones de pesos. Y durante todo un día sin que las personas puedan sacar sus dinero o mover hacer sus transacciones. Corro el riesgo y bloqueo la aplicación de tal manera que nadie puede sacar nada y me asumo toda la gente que va a quejarse por haber ese daño. Entonces, mire que ellos tomaron un riesgo, asumieron la responsabilidad de acuerdo a su riesgo. Después, por ejemplo, tomaron otro riesgo. Digo, bueno, listo. ¿Qué hacemos con el error que se produjo en el sistema? Listo. Tenemos 48 empleados que son los encargados de administrar la parte de la aplicación. ¿Qué dijo? Los 48 los echamos. Ahí viene otro riesgo que tomó la compañía. Dijo, listo, entonces voy a contratar nueva gente para el área de sistemas, pero no quiero gastar mucha plata. Entonces no contrató personal especializado y dijo, bueno, voy a contratar una persona especializada y un resto de personas que lo acompañen y que hagan lo que él diga. Literalmente sí. Entonces contrató gente, personal nuevo, neófito, que por entonces era mano de obra barata y asumió el riesgo de que pueda volverle a pasar esa situación. Entonces mire que literalmente puso su mano en asumir el riesgo contratando una sola persona especializada y un grupo de personas muy novatas en el servicio. Entonces, ese es un riesgo que tomó la compañía para seguir haciendo su servicio. Entonces, eso es lo que nosotros manejamos. Dentro del desarrollo de software, nosotros tomamos unos riesgos. ¿Qué son? Son los riesgos que desarrollamos en el software. ¿Por qué? Porque vemos que de pronto es muy costoso, por decir algo, usted está desarrollando un software y dice, no, yo no voy a hacer pruebas de seguridad. Yo considero que este desarrollo está bien, no voy a hacer pruebas o hago las pruebas de seguridad, que es lo que no se debe hacer yo mismo. O sea, mi grupo de trabajo hacemos las pruebas de seguridad. ¿Por qué nunca se debe hacer las pruebas de seguridad la misma persona que desarrolla? Porque obviamente su criterio va a estar sesgado. Entonces, eso no es, estoy asumiendo un riesgo de que de pronto la persona vea un error y diga, no, pues si lo reporto, yo me estoy reportando yo mismo de qué.
encontré un error. Entonces, mira que son cositas que de pronto basen en asumir un riesgo en el sentido de, bueno, desarrollemos así, nosotros somos muy buenos desarrolladores, pero asumimos el riesgo de no hacer pruebas de seguridad. ¿En qué medida puedo manejarlo? De pronto, digamos que no vamos a hacer todas las pruebas de seguridad, hagamos unas cuantas, contratemos un tercero que de pronto nos haga 2 o 3 pruebas y con eso nos vamos calmados, porque nosotros somos muy buenos. Eso se llama asumir un riesgo, dependiendo de lo que nosotros estemos desarrollando y nos va a manejar esas funciones dentro del sistema para disminuir cada eso. Entonces, generalmente nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos un riesgo y creamos ciertas contramedidas que son las que nos permiten bajar la probabilidad de que suceda algo o bajar el riesgo de que suceda algo. Eso es lo que nosotros conocemos como contramedidas para poderlas establecer. De ahí viene algo que nosotros debemos siempre manejar en el desarrollo de software. En el desarrollo de software siempre debemos garantizar estas 3 cosas. Uno, la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de los datos. Aquí estamos hablando únicamente de esa materia prima que es la más costosa hoy en día, que es los datos. Entonces, siempre debemos asegurar esos 3 factores. Y permítanme, me paso acá. Entonces, principios fundamentales de la seguridad de la información. Uno, confidencialidad. ¿A qué nos referimos con confidencialidad? Recuerden, los datos son el activo más valioso que puede tener cualquier empresa hoy en día. Y no solo una empresa, los datos, nuestros datos son lo más importante y lo más vital que podemos tener a la hora de mantener nuestras empresas dentro de los servicios que manejamos para el desarrollo que debemos tener. Entonces, básicamente, nosotros y nuestro desarrollo siempre debe estar enfocado a mantener la confidencialidad de los datos. Permítanme un momento, voy a hacer una pausa que creo que apareció el profe. Entonces, hagamos algo acá. Yo creo que lo tengo copiado, pero bueno. A ver, a ver. Esto, sí, porque lo que voy a decir es que se vengan para acá, porque yo no, ya no quiero empezar a obviar dando vueltas por otro lado. Eh, acá, pero porque no me da. Ah, aquí. A ver si tengo el link copiado que me prestó el compañero. Ya, esto no es eso. Es que bueno, activarme el lápiz. Ajá, ajá, ajá. Bueno, listo. Control-C. Listo. Aquí le decimos que si quieren están bienvenidos y vienen por acá. Porque yo ya empecé. Listo. Entonces estamos acá mismo. Vamos por acá. Listo. Ok. Listo. Ahí les envié el link para que si vienen, vienen aquí. Si empiezan a llegar los muchachos del otro grupo, por favor los van admitiendo dentro del grupo. Bueno, listo. Ok. Entonces, el principio fundamental que nosotros manejamos es confidencialidad. ¿Qué es la confidencialidad? Básicamente mantener los datos solo en reserva y en manejo de las personas que están autorizadas a manejar esa información. Por decir algo, nosotros suministramos
unos datos cuando nos registramos en un supermercado porque vamos a sacar una tarjeta de crédito. Se supone que las personas que están autorizadas para administrar esos datos son las únicas que pueden manejar esos datos como tal. Entonces, se deben mantener en confidencialidad. Muchas veces nos vemos enfrentados a que esos datos, y eso es la parte donde entra a regir muchas cosas dentro de la confidencialidad, es que muchas veces suministramos esos datos y ese se los pasa a otro porque vendió la base de datos, porque la pasó, cualquiera de esas situaciones que parece. Por ejemplo, en las universidades se da mucho que alguien coge la base de datos de un grupo de compañeros y lo que hace es que la reparte para que hagan publicidad o no sé qué otras cosas. Entonces, la vende o es. Entonces, mira, ahí está faltando el principio fundamental de la seguridad de la información, la confidencialidad. Mantener los datos única y exclusivamente bajo la salvaguarda de las personas que tienen derecho a administrar esos datos como tal. Y eso nos incluye a nosotros mismos, porque si nosotros tenemos unos datos, yo tengo derecho a saber qué datos están registrados, por decir algo, en la universidad, qué datos míos aparecen, si aparece mi celular, si aparece mi teléfono, si aparece mi dirección de residencia. Todos esos datos me permiten establecerlo. Por ejemplo, en algunas partes he visto, no lo he visto todavía aquí en la universidad, pero en algunas partes, en algunas universidades, van a graduarse los muchachos. Entonces, lo primero que publican, la cédula. Listo, no hay problema por ese lado. Pero entonces, además de eso, le publican el nombre. Entonces, ahí están faltando a la confidencialidad de los datos. ¿Por qué? Porque, pues, me pueden identificar. Alguien puede recoger las cédulas y coger y el nombre y ya pueden empezar de pronto a molestarme. Y si ponen otro datico, de pronto el teléfono, peor. Entonces, mira que ahí están faltando a la confidencialidad de los datos. Yo pues autoricé que la universidad manejara mis datos, pero no autoricé para que los publicara, menos que publicara todos los datos. De pronto, pues sí necesito que publiquen, por ejemplo, el número de mi cédula para saber si quedé admitido, si tengo derecho a graduarme, cosas de esas, tal vez, pero solo la cédula, no para que relacionen los datos completos, de tal manera que alguien pueda identificarme como tal. Entonces, en esa medida es que nosotros podemos decir que podemos manejar la confidencialidad. Siempre se debe manejar y nuestras aplicaciones deben garantizar la confidencialidad de los datos. O sea, tener los datos administrados únicamente por las personas autorizadas para administrar los datos dentro del sistema. Pero eso que las personas que están autorizadas para administrar los datos y administrarlos dentro de esa plataforma. No que quiere decir que como él es el administrador, entonces puede vender los datos. No, es simplemente administrar eso, tenerlos ahí en secreto, mantener esa confidencialidad entre las funciones que nosotros debemos tener para manejar los datos. Ahí viene otra cosita que generalmente pecamos todo el mundo con eso. Se llama la integridad de los datos. ¿Qué es la integridad? La integridad es conservar el dato tal cual ha sido creado o ha sido mantenido. Generalmente, por ejemplo, un ejemplo muy claro de la integridad de los datos es, por ejemplo, esas fake news, cuando vemos unas fotos que son publicadas y de pronto es una persona con otra y ya decimos que son amigos, y resulta que simplemente iban pasando los dos al mismo tiempo por un pasillo, les tomaron la foto y le cambiamos el contexto a la información como tal. Eso es alterar la integridad de los datos. O simplemente en el traspaso de un mensaje que llegamos, lo que conocemos como teléfono roto, que a mí me llegó un mensaje que me dicen, mañana posiblemente hay paro, por lo tanto en la universidad vamos a cerrar la universidad, por decir algo. Entonces ya el otro le agrega, mañana posiblemente hay paro y están tirando piedra en este momento. Pues mira que ya está faltando a la integridad de los datos porque ya le está cambiando el formato inicial que manejó. Y no sabemos si la otra persona que venía atrás simplemente le dijeron, mañana posiblemente hay paro, pero no sabemos qué va a pasar. Y ahí le van cada uno, le va agregando como unos pedacitos y eso va cambiando la integridad de la información como tal. Lo mismo sucede con la fama de las personas. De pronto yo agrego Shakira, viene hoy a Colombia y el otro dice, Shakira viene hoy a Colombia, pero se va a quedar en un hotel, pero no va a saludar a nadie. Entonces mira que le está agregando cosas
que no tiene confirmación, no tiene veracidad como tal. Entonces mira que le estoy cambiando la integridad de los datos. ¿Y quién es la única persona que puede manipular los datos? El que es dueño de los datos o la persona que administra los datos. Son las únicas personas que de pronto pueden cambiarla de acuerdo, obviamente, a que se pueda verificar ese cambio o esa actualización de los datos de acuerdo a la información que se va obteniendo, pero teniendo la responsabilidad que voy a asegurar que esa información es íntegra, es verdadera, se puede confirmar. ¿Ya? Hoy en día, dentro de las redes sociales, creo que en un 60-70% se le cambia la integridad a cualquier cosa. Usted publica una foto y entonces ya le dicen que estaba en tal parte o que estaba en Cartagena. Resulta que le meten inteligencia artificial y aparece con la playa al lado y resulta que el muchacho está estudiando en la universidad o cosas muy diferentes. O de pronto la novia le manda al novio una foto un poquito subida de tono. ¿Qué pasa? El novio se supone que debe tener la foto como tal y le cambia el contexto y ya no dice, mira que esta niña es muy facilona o no sé qué, cualquier bobada y mira que ya están cambiando el contexto, porque la foto era para compartir entre dos nomás y ya él le cambió el contexto y la puso pública. Son cosas que suceden y pasan mucho dentro de lo que nosotros manejamos como la seguridad de la información y la integridad de la información que nos va permitiendo es trabajar. Y siempre que podamos mantener dentro de los datos de nuestras aplicaciones esa integridad, debemos mantenerla y mantenerla firme. Ese es uno de los principios fundamentales. El otro es la disponibilidad. Es el principio asociado básicamente a todo lo que tiene que ver con que cuando yo necesite un dato y yo tengo acceso a ese dato, yo puedo tenerlo disponible, manejarlo, manejarlo. Por decir algo, nosotros tenemos todos información dentro de la universidad o dentro de la registraduría. Cuando yo necesite verificar, por decir algo, en la universidad, en qué semestre voy, yo debo tener la disponibilidad de los datos para poder ver en qué semestre voy. Debo tener la disponibilidad para poder ver mis notas, cómo estoy, cómo voy. Yo debo tener permanentemente esa disponibilidad de los datos. Cuando ese principio de la disponibilidad falla, es el sistema. Cualquier evento de seguridad que pueda faltar, uno por un ataque de OS, cualquier situación que genere que yo no pueda disponer de los datos, eso es algo que atenta con la disponibilidad de los datos. Recuerde, cuando andamos de disponibilidad, no quiere decir que no exista la confidencialidad. Esos tres factores siempre deben estar. La disponibilidad está disponible, pero para el que puede, para el que debe y está autorizado para ver los datos. Porque la disponibilidad no quiere decir que alguien que no está autorizado para ver los datos los pueda ver. Miramos un ejemplo muy claro de eso. Por ejemplo, nosotros tenemos disponibilidad para ver todos los datos de todas las personas que tienen cédula registrada en Colombia. Y usted puede ver qué puede ver en esos datos disponibles. Puede ver en dónde puede votar, la mesa que le toca, si es jurado de votación o no es jurado de votación. Eso es un dato público, por lo tanto tiene que estar disponible para todo el mundo. Usted en la Procuraduría puede verificar, con su cédula puede verificar qué antecedentes tiene y eso debe estar disponible para todo el mundo. Pero, por ejemplo, en la universidad, sus notas, cuando usted hace sus notas, está disponible únicamente para usted y para el profe. El profe que está manejando su materia debe estar única y disponible. Y inclusive, generalmente las notas están disponibles para el profe que está administrando su materia, pero después de que termina el semestre y usted toma otras materias, eso deja de estar disponible porque en teoría se supone que ya no es de interés, no es información que pueda acceder el profe que vio la materia. O sea, ustedes ven la materia conmigo este semestre, listo, yo tengo disponibilidad para poder ver sus notas y manejar la administración, pero ya terminado el semestre, a menos que entren en otra materia, vería las notas de la otra materia, pero no vería las notas de este semestre. Pero usted sí debe tener la disponibilidad para poderla entrar y ver.
pero usted no debe tener disponibilidad, por ejemplo, para ver las de sus compañeros. Entonces, eso es lo que nosotros manejamos como disponibilidad, la forma en que puede tener en cualquier momento la información que usted necesita, que puede necesitar en cualquier momento, que es información que le pertenece a usted dentro de los datos. De ahí vienen los principios que nos permiten manejar la seguridad de las organizaciones. Cuando hablamos de seguridad, los principios los tenemos en las personas, la tecnología y la operación. Las personas son el principio más débil de la seguridad o la base más débil de la seguridad. ¿Por qué? Porque las personas somos susceptibles a ataques de phishing, somos susceptibles a que nos engañen, a que nos manipulen para sacar información. Las personas somos ese talante mucho más débil que cualquier otra cosa. Nosotros somos las personas los que manejamos los sistemas, somos susceptibles a equivocarnos. Entonces, por eso somos la parte más débil de esas tres pilares que sostienen la seguridad de la información. La tecnología básicamente es el software que administra, que maneja la organización y que nos permite establecer ciertas políticas que nos van a asegurar la información. Esa es la parte que podemos asegurar de mejor manera. Las personas, ¿cómo las aseguramos? Las personas las aseguramos con esto que estoy haciendo hoy con ustedes, dándole charlas, educándolos, mostrándole cuáles son los peligros de manejo, el manejo de la información, mostrándoles todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información y todo lo que vamos a ver, cómo mejorar un poquito ese riesgo que tenemos, cómo disminuir el riesgo de caer en algún tipo de phishing que nos pueda atacar, en caer en que nos vayan a atacar el WhatsApp o a hackear cualquiera de nuestras cuentas que manejamos dentro de un banco. Puede que no tengamos mayor dinero dentro de nuestras cuentas, pero recuerde que nuestro activo más valioso, ¿qué es? La información. Ese es nuestro activo súper más valioso. Oye, a pesar de todo, estamos como muy poquitos. Yo esperaba un mínimo de esto. La mayoría como que no recibió el link. Bueno, listo, continuemos. Lo importante es que todos puedan tener acceso dentro del link y dejo la grabación de una vez disponible para los muchachos de los grupos de Profe John, que de pronto no tuvieron acceso por razones que desconozco, algún inconveniente que pudo haber tenido el profe. Entonces, de una vez les doy como toda esa pauta para manejar la situación. Listo. Entonces, esas son como los pilares que nos sostienen. Entonces, recordando, el activo más valioso que tenemos dentro de los sistemas de información es los datos. Esos datos que a pesar de todo, que nosotros normalmente los manejamos dentro de nuestras celulares, dentro de nuestros computadores, esos datos son valiosos. Recuerde, puede que yo no tenga dinero en mi cuenta, puedo que no tenga un centavo ahí, pero, por ejemplo, un ejemplo clásico es muchas veces cuando te roban los datos, ¿qué hacen? Van a un banco, como ustedes, por decir, como ustedes relativamente jóvenes no tienen historia crediticia, sacan y hacen un préstamo, sacan sus documentos, sacan su cédula y solicitan un préstamo. ¿Cuándo se da cuenta usted de que alguien solicitó un préstamo con sus documentos? Cuando le llega el embargo. Entonces, mire que ese sí es un activo muy importante dentro de la seguridad de la información, que siempre estamos ahí. Nuestros datos es nuestro activo más importante dentro de los sistemas. Entonces, siempre cuando manejamos nuestra información, tenemos, ay, ¿esto qué pasó? Porque se me fue por allá. Perdón. Listo, acá. Estamos vulnerables a un ataque. Para un ataque, dicen algunos expertos, porque no lo digo yo, debe existir una motivación, una amenaza y una vulnerabilidad. Esos tres factores hacen que pueda sentirse un ataque o pueda ejecutarse un ataque. ¿Por qué manejamos esta partecita de la motivación? Porque puede haber una motivación económica,
puede haber una motivación por sentimientos, por rabia, ira, por despecho. Esas son algunas de las motivaciones que pueden haber. Rabia, ira, me despidieron de la empresa, tengo acceso a ciertas informaciones que me permiten hacer un ataque dentro de la empresa que estaba trabajando. Por despecho, la novia, cuando intersecta de pronto mensajes del novio. Y esto. Por motivación económica, porque veo que es factible hacer un ataque y me permite hacer una motivación dentro de eso. Dame un momentico, por favor. Profe, de todas maneras ahí le puse el link donde estoy dictando la charla con el grupo de mis muchachos para que accedan los suyos. Bueno, entonces, generalmente siempre debe haber una motivación para manejarla, ya sea económica, de sentimientos que nos permiten hacerlo. Tipos de ataques. Negación de servicios. ¿Qué es una negación de servicios? Literalmente es cuando yo entro al sistema y busco de alguna manera lícita o no lícita bloquear el servicio. Puede ser que yo haga múltiples peticiones a un sistema de tal manera que lo bloquee. Un ejemplo clásico de eso es a principios de semestre o a finales de semestre. Lo normal es que todo el mundo quiere entrar a ver sus notas, a ver cómo voy, dónde, tengo que hacer para matricularme. Todo eso tengo que verlo dentro del sistema. Entonces, ¿qué pasa? Entran todos al mismo tiempo, el sistema no está diseñado para 10.000 estudiantes, muy seguramente el servicio bloquea. Eso es una denegación de servicio. Y en este caso es por peticiones lícitas. Yo puedo hacer peticiones ilícitas para exactamente hacer lo mismo. O sea que es un ataque de los más sencillos que se puede manejar dentro de las funciones. Otra es las inyecciones de código. No solo hay código, inyecciones de código SQL, hay inyecciones de código de todo tipo de código. Cualquier cosa que yo pueda manipular, inyectar, meter dentro de una aplicación, un tipo de código para que altere su normal funcionamiento, eso es lo que nosotros llamamos inyecciones de código. Nosotros aquí señalamos las de SQL, ¿por qué? Porque las inyecciones de código es básicamente las que atacan directamente a las bases de datos. Son las inyecciones que están diseñadas para hacer el llamamiento directo a las... Entonces, aquí cuando hablamos directorios transversales, estamos hablando de que yo creo un directorio para que la persona acceda a una URL, a una IP que no es la que corresponde, de tal manera que pueda guiarlo a una página falsa y manejarlo. El cross-script es una versión de inyección de código. Literalmente esa es la función que nosotros manejamos ahí. Cross-script nos permite inyectar código de Java. Literalmente es inyectar código de Java en alguna aplicación. ¿Por qué? Porque de pronto el desarrollador dejó alguna situación dentro del código que le permite a otra persona meterse por ahí por un acceso, por un cername donde le va a permitir inyectar ese código para que haga algo que él quiere que haga. Puede ser lícito o no ilícito, pero entonces manipula la página, manipula la aplicación de tal manera que haga lo que él pide. Ataques de fuerza bruta. Ataques de fuerza bruta se caracterizan básicamente por un diccionario que usted puede bajar de internet o por lo que lo puede crear. Son dos tipos. ¿Por qué? Porque ataques de fuerza bruta se manejan en diccionario, el diccionario que usted baja, un grupo de palabras, números que baja normalmente de internet y con eso ataca.
literalmente es forzar a una aplicación mandándole diferentes contraseñas hasta que ella me abra. Por eso se llama fuerza bruta, porque yo voy a intentar varias veces, pero lo que utilizo es el sistema para que él lo intente varias veces y logre reventar la contraseña dentro del sistema. Eso es ataque de fuerza bruta. Y se pueden dividir en dos partes, en el de diccionario personal y en el diccionario abierto, que es el que bajo de internet. Y el personal es, por decir algo, yo le hago inteligencia a alguno de los compañeros, le digo a Juan David, mira, averiguo toda la información de Juan David, quién es la mamá, quién es el papá, quién es la novia, y hago un perfil de él. Y con esos datos los introduzco en un archivo de texto y voy manejando todos los datos. ¿Por qué? Porque normalmente se supone, en teoría, que nosotros como seres humanos casi siempre nuestras contraseñas es el nombre de un familiar, la fecha de nacimiento, la fecha de aniversario, cosas de esas que permiten de pronto intuir cuál podría ser la posible contraseña. Entonces pongo a un computador a sortear todas esas contraseñas que pude, todos esos nombres y datos que conseguí de Juan David para que él empiece a tratar de entrar, a manipular esa función y trabajar. Aquí tenemos separadito esto de manipular de sesión, pero literalmente lo manejamos como manipular sesión cuando de pronto un compañerito se sale de la sala donde estamos trabajando de informática y dejó su WhatsApp abierto, dejó esto, y empiezan a manipular cositas ahí, a escribir cosas que de pronto el compañero no tenía nada que, no lo iba a hacer o no pensaba hacerlo, y inventarle cosas dentro de su propia red. Eso es manipular una sesión dentro del sistema. Se puede ser también para las empresas. Lo mismo, aprovechar simplemente el hecho de que está conectado y el descuido del compañero para hacer una manipulación de una sesión para esto. Otra que es una falla común dentro de los desarrolladores, o sea, dentro de todos los que manejamos el desarrollo, exposición de datos sensibles. Resulta que cuando hacemos nuestra aplicación, generalmente hacemos noticas por ejemplo, de los usuarios con que vamos a entrar, porque obviamente no recordamos eso, pero la dejamos dentro de nuestro código, que puede ser factible que un atacante entre y vea esas notas, vea esos documentos que tenemos ahí guardados, que de pronto son reservados de nosotros, pero por equivocación lo dejamos expuesto. Información que dejamos expuesta, cómo desarrollamos nuestra aplicación, datos de pronto quién era el administrador de la empresa, cositas así que vamos dejando dentro de los datos que normalmente nosotros anotamos porque necesitamos tener como una guía para manejar toda nuestra información. Pero resulta que por equivocación o por descuido lo dejamos ahí y cuando publicamos nuestra aplicación resultó que quedó publicado dentro del sistema. Eso es exposición de datos sensibles. Otra exposición de datos sensibles ocurre mucho cuando nosotros en nuestras redes sociales tomamos fotos que de pronto pueden permitir que otras personas conozcan información que nosotros no queremos publicar. Por decir algo, me tomo una foto enfrente de la casa y está enfrente la nomenclatura de mi casa. Ahí estoy exponiendo datos sensibles. Ya alguien puede deducir, ah, no, este vive en Envigado o vive en Caucasia. Y mira, ahí aparece el datico exacto de la información como tal. Entonces, mira que me está permitiendo ingresar información de la dirección de su casa sin hacerlo intencionalmente. Otro dato sensible, por decir algo, estoy sentado en la esquina y me estoy tomando una gaseosa y me tomo una foto con mi carro o con mi moto y se ve la placa. Mira que estoy dando datos sensibles. Estoy dando la información de que tengo un carro, de que tengo una moto y miren la placa. Entonces, mire que me estoy asociando yo mismo y estoy exponiendo mis datos personales. Cositas como, pues no sé ustedes cómo se manejarán la información, que son un típico de cómo es exposición de datos sensibles es cuando yo
administro mi información y resulta que publico que voy al baño, que voy a la discoteca tal, estoy en la dirección tal, cosas que de pronto dentro de las redes sociales para nosotros es muy normal de pronto publicarlas, pero que un atacante puede aprovechar esos datos sensibles porque literalmente le estoy diciendo dónde voy a estar. Entonces, a gente que no le interesa ni le debería interesar. Entonces, mire que estoy exponiéndome yo mismo con la exposición de mis propios datos. Muchas veces los estoy exponiendo no a propósito, sino digamos que por un poquito de chicanería o de descuido, estoy exponiendo mis datos sensibles ante el público. Entonces, nos volvemos vulnerables a eso. Otra de las cosas más importantes y lo que tiene que llegar más dentro de los desarrolladores es los errores de configuración. Esos errores que me permiten ser más vulnerable a la hora de la configuración de mis aplicaciones, cómo las manejo, cómo configuro esos errores para manejar mucho mejor mi información dentro de lo que nosotros trabajamos. Entonces, siempre debemos tener cómo configurar eso. Bueno, mm, ujú, esto se los voy a obviar por esto. Aquí generalmente tengo un listado de los ataques más comunes, pero yo creo que ya les he dado como una referencia y lo que quiero es entrar a un tema más directo para lo que fue literalmente creado esta charla, para que entremos ya digamos que en todo lo que tiene que ver con la protección de los datos en las bases de datos. Nosotros generalmente tenemos un ataque que es muy común, que es la inyección de código SQL. Básicamente inyectar código malicioso a través de un formulario, de unas entradas que puede manejar un formulario. Cualquier cosa que nos permita entrar código dentro de eso. ¿Cómo nos protegemos de eso? Siempre debemos sanitizar las entradas de los usuarios, validar cómo estamos manejando, qué usuario va a meter, qué contraseña va a meter, cortar la posibilidad de que alguien nos pueda meter algún tipo de código. Permítanme aquí que nos pueda meter un select, que nos pueda meter un die, un delete, un insert, un create, cualquier cosa que nos pueda insertar algún tipo de código dentro de una base de datos es esto. Y recuerden, generalmente, ¿por qué lo decimos en la aplicación? Porque resulta que nosotros generalmente al usuario le estamos mostrando la aplicación como tal. Eso es lo que va a ver el usuario. Pero ahí está el formulario donde va a llenar unos datos. Esos datos generalmente se confrontan con una base de datos. Y si yo no sanitizo cada uno de los datos que va a ingresar en el formulario, ¿qué pasa? Él puede inyectarme un código, me puede inyectar un select y solicitarle básicamente a la base de datos que le entregue cierta información. Entonces, esa es la protección que yo generalmente debo manejar dentro del sistema para poder protegerme a la hora de las entradas a la esto. Bueno, esta de fuerza bruta se las paso porque ya la estaba. Esta. Otra cosa que debemos tener en cuenta es las inyecciones que permiten la escalada de privilegios. ¿Qué es escalada de privilegios? Literalmente es cuando yo entro a un sistema como un usuario normal, un usuario visitante, y aprovechándome de defectos del sistema, logro escalar el privilegio a que ya no soy un usuario normal, sino que ya soy el administrador del sistema. Eso es escalada de privilegios. Eso se aprovecha por decir algo, un error del sistema. Generalmente yo le permito a un usuario invitado a entrar para que vea ciertas cosas del sistema, pero dentro de las cosas del sistema que le permito entrar, de pronto le doy permisos para que con ciertas funciones pueda entrar a determinada aplicación porque necesito que el usuario me vea eso. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Esas funciones de administrador, lo que hago es que las revierto y las cojo para que mi usuario, que era simplemente visitante, después se me convierta en usuario administrador, de tal manera que ya me permite hacer cosas dentro del sistema y yo puedo manipular el sistema. Ese ataque es muy dado, sobre todo para bases de datos. ¿Por qué? Porque generalmente
por decir algo, en la misma entrada de código, cuando estoy entrando código para lo que tiene que ver con la solicitud del formulario, estoy llenando. Entonces, generalmente nosotros como usuarios simplemente estoy consultando la base de datos para que me autentique el usuario. Ya. Entonces yo le hago un select, yo verifico que mi usuario simplemente es visitante y me permite únicamente entrar a la base de datos para confrontar mi usuario y para activarme ciertas actividades dentro de la base de datos. Consultar, me dicen, bueno, tiene permiso para esto y para esto. Listo, hasta ahí. Pero entonces yo llego, entro, aprovecho la primera entrada y luego busco cualquier permiso especial que tenga ese usuario para escalarlo para que sea general. Esa es la función, lo que nos manejan como un ataque de escalada de privilegios. Y eso lo que le permite al usuario es subir dentro de lo que esto, subir los permisos y llega a ser administrador de tal manera que puede manejar el sistema. Esto ya los maneja aquí. Indemnización de motores de búsqueda. Básicamente es que yo indemnizo o qué, creo índices de los motores de búsqueda cambiando las IP de los sistemas para que me permita acceder a las IP de ciertos sistemas. Entonces, básicamente lo que hago es, entro al DNS del sistema, busco en el motor de búsqueda cuál es el DNS que tiene, establezco cuáles son las IP que están registradas dentro de ese DNS y luego lo que hago es que las suplanto o las cambio para manejar eso. Entonces, aquí manejan que restringir los accesos de IP. Básicamente, nosotros podemos restringir los accesos para que no respondan a un simple ipconfig o a un ping, de tal manera que quede restringido el uso de las IP dentro del sistema. Eso sería una función para que no pudieran identificar nuestros DNS dentro del sistema. Manejar autenticación y cifrado de las conexiones. En lo posible manejar eso. Por ejemplo, mucha gente falla o asume el riesgo, más bien, asume el riesgo de no cifrar las conexiones. ¿Por qué? Porque el costo de datos es muy caro porque voy a usar más la base de datos, voy a usar más la extensión de las conexiones, voy a usar más el ancho de banda. Entonces, eso no me va a permitir hacer una conexión más rápida y lo que hago es que me ahorro ese detalle del cifrado de las conexiones y me permite ahorrar eso. Pero obviamente estoy incurriendo en el error de la seguridad como tal. Bueno, entonces, las bases de datos son los activos críticos que almacenan la información sensible. ¿Por qué? Porque recuerde que todo, por lo general, lo manejamos en bases de datos. Ah, existe un 10% de que no lo manejemos en base de datos, pero lo fundamental de un programador es que todo se maneje con base de datos. ¿Por qué? Porque dejar datos amarrados, quemados. Me imagino que saben qué es el término quemado dentro de la programación, que es básicamente quemar el dato, por decir el usuario y la contraseña lo quemo dentro de la aplicación. ¿Para qué? Para que no tenga que loguearse, ir a la base de datos, sino que de una vez se loguee y entre desde el sistema. Entonces, mira que estoy dejando una aplicación muy insegura porque si ya la tengo quemada ahí, muy seguramente si alguien logra abrir mi código, va a ver la contraseña, va a ver el usuario. Entonces, como que no estoy haciendo nada dentro de esa función para manejarlo. Entonces, eso se debe suprimir totalmente. Entonces, la idea general es que todos los activos críticos estén dentro de una base de datos. Entonces, su protección debe ser fundamental. Recuerde un principio fundamental de las bases de datos. Las bases de datos trabajan con sistemas de confianza. Después de que usted logre acceder a las bases de datos, ellos responden a comandos. Por eso es que los ataques de inyección, a pesar de que son muy viejos dentro del sistema, son muy usados. Porque si usted permite el ataque, obviamente va a introducir la inyección de código y el sistema le va a responder. Entonces, esa es una función que uno siempre debe manejar. Entonces, las mejores prácticas es la forma como voy a guardar mis datos, cómo los voy a organizar,
de qué manera voy a autorizar eso. Entonces, dentro de eso debemos fomentar algo, el control de acceso basado en roles. ¿Qué es basado en roles? Crear un administrador del sistema, un administrador, un superadministrador, entonces primero el superadministrador, después un administrador del sistema, después usuarios comunes y establecer qué rol y qué funciones va a manejar cada uno, de tal manera que yo pueda establecer quién va a entrar y qué es lo que va a hacer. Entonces, mira que voy a separar los usuarios desarrolladores, voy a separar los usuarios administradores y eso debo quedar bien separadito de tal manera que los privilegios y las cuentas sean lo más separadas dentro de lo que voy a manejar cada una de las cuentas y cuáles son los privilegios que voy a dar para el control y el manejo de las bases de datos. Generalmente se maneja cuando estamos desarrollando que nosotros manejamos en un ambiente diferente al de producción. Nosotros cuando estamos desarrollando en un ambiente, pues es un término que se usa mucho dentro de las empresas, que es ambiente UAT, que es separado del ambiente. Esto, ¿qué quiere decir? Que tenemos una base de datos aparte, que tenemos las aplicaciones aparte y hacemos las pruebas en una base de datos para probarlas. Pero no quiere decir que no tengamos esos roles dentro de esa separación. O sea, yo tengo un ambiente totalmente de pruebas donde voy a hacer todo el desarrollo, pero no quiere decir que no tenga las mismas medidas de seguridad que las voy a tener en el ambiente ya de producción. Entonces, mira que nosotros siempre debemos separar esas funciones para que podamos hacer un desarrollo seguro a la hora de entregar nuestros datos y esto. Otra que debemos manejar, que es muy importante, sobre todo cuando estamos manejando base de datos, la autenticación y las contraseñas seguras. ¿Qué tipos de factores de autenticación vamos a manejar? Si manejamos doble factor, si manejamos este que maneja la verificación de que si es un usuario robot o no es robot, algún tipo de verificación que nos permita establecer esas funciones, siempre debemos manejarlas. Contraseñas seguras. ¿A qué podemos llamar contraseñas seguras? Bueno, dentro de los sistemas y la seguridad, contraseñas seguras no existen. Digamos que contraseñas un poquito más seguras. Es una apreciación muy personal de la forma. Entonces, contraseñas un poquito más seguras son contraseñas que de pronto están formadas por letras mayúsculas, letras minúsculas, de pronto un número y un carácter especial. No me atrevería a decir que contraseñas entre más largas es más segura. Podría ser más segura y a la vez más insegura. ¿Por qué? Hago este ejemplo. Nosotros incluimos una contraseña muy segura, pero es muy larga. ¿Qué pasa? El usuario se ve obligado a anotarla, a usar algo para anotarla. Entonces, lo que aseguramos con una contraseña supremamente larga, lo perdemos porque de pronto el usuario no es capaz de recordarla y la nota, hay veces ponen papelitos ahí en el computador, mira aquí, para recordar la contraseña. Entonces mira que lo que hice de un lado, lo perdí del otro, porque pues obviamente el usuario es generalmente la persona que va a manejar la contraseña y pues no le queda muy difícil recordar una contraseña muy larga, muy compleja. Entonces, que sea máximo de 8 9 10 caracteres, algo que sea fácil para el usuario recordar, pero que mezcle varias cosas, es una contraseña un poquito más segura a la hora de manejar las contraseñas, que nos permite eso. Otra cosa, manejar políticas de contraseñas. Las políticas generalmente es como todo ese rol que yo les acabo de decir, pero con la diferencia que le voy a decir, bueno, esta contraseña por 2 meses y a los 2 meses tiene que renovar contraseña. O también la contraseña debe tener tantos caracteres, debe ser unos mayúsculas, otros minúsculas, establecer como esa política de qué es lo que debe contener una contraseña para que me funcione. Eso no solo me sirve para
la parte de aseguramiento de los datos, sino también me sirve a la hora de establecer que no me vayan a inyectar código por ese campo. Entonces, ¿cómo voy a manejar esa contraseña? ¿Cómo establecer esa robustez de la contraseña de tal manera que pueda autenticarse, de que no sea tan complicada, que el usuario no la vaya a poder recordar y tenga que anotarla en esto, o que de pronto, si voy a manejar contraseñas seguras, de pronto manejar algún tipo de gestor de contraseñas. De preferencia, ese gestor de contraseñas debe ser gestor de contraseñas que no se trabaje en línea. ¿Por qué? Porque si tengo un gestor de contraseñas en línea, pues sí, yo tengo facilidad de conseguir todas mis contraseñas en la red, pero el problema es que alguien más puede acceder a la red, entonces como que pierdo algún tipo de garantía dentro de eso. Otra cosita muy importante que se debe manejar dentro de las bases de datos es el cifrado de los datos. Eso es donde casi todo el mundo falla. ¿Por qué? Porque obviamente el cifrado de los datos implica gasto de tiempo, gasto de información y hace que sea un poquito más lento el servicio. Entonces, generalmente es uno de los problemas que más se presentan, pero hay que hacerlo. Generalmente manejar todo el uso del protocolo de los servicios TSL que vayan cifrados, el cifrado con algoritmos 256. Claro que hoy en día, pues digamos que con los nuevos sistemas de computación, el AE256 se supone que para descifrar un código con esos se están tardando una semana, 2 semanas con una buena máquina. Entonces, y se supone que con la nueva computación cuántica, este tipo de cifrado literalmente lo pueden resolver en cuestión de media hora. Entonces, digamos que por el momento debemos usar el cifrado, debemos procurar el cifrado, proteger la confidencialidad de los datos. ¿Para qué? Este cifrado lo que hace es simplemente protegerlo para cuando caiga en manos, en malas manos nuestro celular, nuestro equipo y podamos manejar esa protección. Otra cosa que se debe manejar dentro de la protección de los datos es la monitoría y auditoría de los datos. Estar registrando, analizando, cambiar los eventos, detectar actividades sospechosas. Generalmente con los triggers usted va a ir revisando dentro del sistema qué movimientos tiene esto. Cuando hablamos de herramientas como el CIEM, son herramientas que nos permiten hacer una auditoría del sistema. Y yo sí me voy más cercano, ¿por qué? Porque resulta que normalmente, en el caso de ustedes que están desarrollando, ustedes no van a tener acceso a una herramienta como el CIEM. Entonces, generalmente su auditoría se registrará casi siempre en la propia base de datos, en los triggers que va a manejar dentro de la base de datos, que me va a permitir cuáles son los movimientos, qué usuarios se registraron, qué usuarios están manipulando la base de datos, qué tipo de manipulación hicieron en las bases de datos. Entonces, casi siempre en esos registros es que yo voy a ver todo el funcionamiento. Ya de pronto, a nivel empresarial, si voy a usar un 100, si voy a usar en los registros de la red, voy a ver las conexiones de red a la base de datos, todo ese registro me va a permitir establecer algo. Pero para nosotros como desarrolladores en la etapa en que ustedes se encuentran, sería básicamente los triggers que me van a permitir revisar todos los datos que están dentro de una base de datos y lo que hizo cada usuario en algún momento. Recuerde que esos triggers, ¿quién los desarrolla? El desarrollador, la persona administradora de base de datos que va a organizar esa base de datos, que va a verificar y que va a poner cierto sistema de registros que le va a permitir establecer, bueno, este usuario entró 4 veces, 4 veces cambió la contraseña, 4 veces miró el listado de usuarios, 4 veces tal cosa, 6 veces hizo otra cosa, y las horas y fechas de cada uno de los registros que hizo el usuario. Eso lo podemos hacer básicamente en el motor de base de datos que nos va a permitir establecer cuáles son las funciones y qué está haciendo cada uno de los usuarios dentro de esas funciones que manejamos. Yo creería que en el desarrollo que ustedes van a manejar, de pronto esta partecita no la manejan tanto porque obviamente tienen que manejar todo lo que tiene que ver con base de datos
y la administración de las bases de datos y el manejo. Creo que a ese nivel de pronto todavía no llegan, pero llegarán. Otra cosita muy importante dentro de lo que es la administración de bases de datos es el parcheo y actualización de las bases de datos. Cómo mantener actualizadas las bases de datos y el sistema operativo. ¿Por qué es importante manejar los parcheos o actualizaciones? Es importante manejar eso porque resulta que nuestros sistemas cada día están saliendo más atacantes. Cada día encuentran un huequito diferente, un puerto abierto, una falla en el sistema. Esos son huecos, son puertas que usted está dejando abiertos para los atacantes. Entonces, hacer ese reparcheo de nuestras aplicaciones implica que los desarrolladores, los que están creando esa aplicación, esa base de datos, ese motor de base de datos, esa aplicación foránea que estoy necesitando para incluir en mi sistema cuando estoy trabajando con las API, que estoy llamando a otras aplicaciones. Ese reparcheo me va a parchear precisamente aquellas cosas que encontraron vulnerables. Literalmente es esa actualización de cada uno de los posibles huecos que tenga dentro de mi sistema. Esas actualizaciones se hacen para eso, para estar renovando. Y normalmente nosotros en nuestras aplicaciones también haríamos eso. Por decir algo, yo creé mi aplicación, la puse en servicio, hice todo el proceso de seguridad, verifiqué mi base de datos, verifiqué todo, saniticé mis datos, listo, la publiqué. Pero resulta que alguien por ahí muy curioso empezó a buscar y encontró un huequito dentro de mi aplicación. Yo me di cuenta. Entonces, ahí yo llego y hago subsano ese problema que tenía y es cuando hago el parcheo de mi aplicación. Entonces, mire que estoy actualizándome para ir manejando. Entonces, generalmente nuestras aplicaciones, nuestras bases de datos no son algo que creamos y ya se murió. Generalmente tenemos que estarlo renovando, reparcheando. Los sistemas operativos generalmente está bajando el reparcheo. Mira que los sistemas operativos se vuelven más vulnerables a medida que salen del sistema, que salen de esa parte donde están manejando soporte. Se supone que, por ejemplo, el soporte para Windows 10 termina ahorita en diciembre. Mira que, ¿qué pasa? Ya nos obligan a migrar para Windows 11. ¿Por qué? Porque obviamente cualquier debilidad que se encuentre en Windows 10 a partir de diciembre ya no la van a parchear, ya no lo están haciendo soporte. Entonces, todos los sistemas operativos hacia atrás quedan sin soporte, por lo tanto, no hay nadie que esté verificando esas vulnerabilidades y nos volvemos más vulnerables, aumentamos nuestro riesgo de ser atacados en cualquier momento. Entonces, eso es lo importante de reparchar cada uno de esos. Otra cosa muy importante cuando manejamos bases de datos, sobre todo para los ataques de ransomware, es manejar copias de seguridad. Pero no solo copias de seguridad como tal, sino establecerlas muy frecuentes y automatizadas, de tal manera que podamos esto. Y otra cosa que es verificar siempre, estar verificando que esa copia de seguridad sí funciona, de que en el momento en que yo restablezca la información, puedo hacer que funcione nuevamente y me permita integrar eso. Manejar un plan que me permita manejar una recuperación de desastres. Tener un plan alterno de cómo voy a montar mi servicio en caso de ataque. Cómo voy a montar y activar mi base de datos en caso de que me secuestren los datos. ¿Cómo voy a hacer eso? Tener esa función que me permite establecer eso. Entonces, siempre en las copias de seguridad, primero que todo, que no lo mencioné, las copias de seguridad jamás y nunca se deben hacer en el mismo equipo donde yo trabajo. Debo tener un equipo alterno que es donde voy a manejar mi base de datos. Un equipo alterno o una conexión alterna donde voy a guardar, pero nunca guardarlo en la misma parte donde tengo la base de datos. ¿Por qué? Porque si me secuestran la información, me secuestran ese disco de duro, esa unidad, y por tanto no tengo posibilidad de recuperarle porque quedé secuestrado con todo. Entonces, no tengo forma de esto. Entonces, siempre debo tener un alterno que me va a permitir una copia espejo, que me va a permitir
recuperarme de la forma más rápida. Recuerde que cuando se trata de secuestro de información, la forma que yo pueda recuperarme lo más rápido de ese secuestro de la información es cuando yo voy a solucionar mi problema. O sea, cuando mi negocio empiece a trabajar normalmente después de un ataque de base de datos, del secuestro de base de datos, es cuando yo digo que tengo una buena copia y una recuperación casi que instantánea de cualquier ataque, porque todos somos susceptibles a un secuestro de información. La importancia de eso es mantener nuestra información en otros lugares que nos permitan recuperarnos muy rápidamente de cualquier ataque. Y obviamente hacer pruebas de vez en cuando que verificamos que los datos que estamos manejando, que las copias de seguridad sí funcionan. Permíteme un momentico. Sí funcionan adecuadamente y podemos manejar esa recuperación de los datos dentro de las funciones como esto. Otra cosita muy importante en la que debemos manejar, de pronto no se maneja tanto a nivel de desarrollo, pero sí a nivel del hardware y la distribución del hardware, que es segmentar la red. ¿Cómo segmentamos la red? Por decir algo, en la universidad se maneja la red de estudiantes, la red de visitantes, la red de profesores, pero lo más importante de segmentar las redes es que la red de estudiantes no puede entrar a la red de profesores o que la red de profesores no puede entrar a la red de estudiantes, que la red administrativa ni siquiera la puedan ver los estudiantes ni los profesores. Porque si son visibles las redes, de pronto no tenemos tanta seguridad ahí. Entonces, siempre debemos tener como esa división de las redes para establecer las funciones que manejamos. Por ejemplo, cuando estamos en base de datos, nosotros segmentamos las redes y generalmente la parte administrativa va a ser la que va a tener el acceso a eso. Y si la base de datos es por decir algo de las notas, entonces, nosotros podemos entrar ahí, la parte que está encargada de la administración, para que podamos garantizar los principios básicos de la seguridad. Entonces, siempre debemos tener eso. Los servicios solo deben estar ahí y cómo debemos manejarlos en su segmentación de redes a la hora de trabajarlos. Otra cosita que podemos manejar es la reducción de superficies de ataque. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos ahí? Nosotros cuando instalamos una base de datos, cuando activamos una base de datos en un motor, lo que debemos tener en cuenta es siempre que hay funciones que de pronto no debían estar activadas y podemos reducirlas. ¿Por qué hablamos de funciones? No sé si ustedes recuerdan o conocen que los puertos se abren por las aplicaciones que están navegando en un sistema y abren diferentes puertos del sistema. Entonces, por decir una base de datos, realmente puede estar trabajando por el 1348, por decir un ejemplo, pero además tiene unas funciones de conexiones a ciertas aplicaciones, la maneja por el 1824 y tiene diferentes puertos abiertos que están normalmente por defecto en el motor. Pero que usted cuando activa su base de datos, usted lo que debe decir es cerrar esos puertos que no necesitan, primero. Y segundo, que los puertos que necesita sean lo menos expuestos posibles. O sea, ¿qué quiere decir menos expuestos? Es, si yo necesito el puerto 2540 para sacar mis datos y para hacer las consultas, lo activo únicamente cuando estoy haciendo las consultas y lo cierro cuando dejo de hacer las consultas. Siempre programar eso. O sea, no simplemente, bueno, listo, abro el puerto porque voy a programar esto, que necesito que me haga esta función, listo. Pero terminé de hacer la función y lo programé con eso, pero abre el puerto, pero no lo cierra. Entonces, siempre debo programar que abra el puerto y lo cierre después de que me lo use. De tal manera que no le doy oportunidad a nadie de que pueda penetrarme por ese puerto, de que pueda entrar dentro de mi sistema por ese puerto. Entonces, mira que son como cositas que nosotros manejamos desde esto. A eso se refiere con hablar de mínima exposición dentro de los sistemas a la hora de que manejamos.
Otra cosita que se debe manejar muy importante dentro de lo que nos es esto, siempre debemos manejar, realizar pruebas de evaluación de vulnerabilidades que nos permitan establecer cuáles son nuestras posibles fallas. Siempre podemos fallar en alguna cosita, pero lo importante es hacer esas pruebas y no solo hacerlas nosotros, sino que lo haga un tercero, una persona que de pronto no entró en el desarrollo, pero sabe cómo funciona la aplicación y puede probarla para verificar, porque ese es el concepto de un tercero que nos va a permitir manejar una seguridad mucho más amplia, porque de pronto si nosotros la hacemos, podemos pensar, no, es que esto no es tan grave, no, es una cosita de nada. Entonces, no le voy a dar la importancia. ¿Qué tal? Cambio si otra persona la revisa. O muy seguramente también puede ser otro factor. Digamos que no sea cosas de pereza, sino simplemente, no, no, ahí está bien. ¿Por qué? Porque como yo hice la aplicación, pues no le veo los defectos. Resulta que cuando se trata de pruebas de seguridad es mejor que otra persona entre a analizar esos defectos para ver eso. Y son pruebitas que debemos hacer normalmente, periódicas, cada tiempo. Son un pen test que básicamente es hacer pruebas de penetración, cómo vamos a entrar, buscar inyecciones de código, a ver si se activan con las inyecciones de código. ¿Qué me puede manejar eso? ¿Qué tan resistente es mi seguridad? ¿Qué tan resistente es mi configuración? ¿Qué puertos puedo tener ahí abiertos que no me he dado cuenta? Todas esas funciones me van a permitir establecer eso y ver de dónde tengo y cómo funciona dentro de las pruebas de seguridad que vamos a manejar a la hora de manejar. Otra cosa muy importante es la clasificación y redención de los datos. ¿A qué nos manejamos con la clasificación? Yo creo que eso lo había mencionado al principio, pero es bueno reafirmar. Clasificarlo. Público, confidencial y crítico. Eso siempre debemos clasificar los datos de manera que lo podemos manejar. ¿Por qué? Por ejemplo, podemos clasificar los datos que van a ir en una página web, que vamos a hacer públicos, que vamos a manejar en todo eso, y podemos manejar otros datos que los consideramos confidenciales, que son parte del negocio, del core del negocio, que por lo tanto solo se debe manejar dentro de la empresa. Y otra es la información crítica. La información crítica es la información de cómo está organizada nuestra red, de cómo está organizado nuestro equipo, de cuáles son los permisos que tenemos en nuestros equipos, de quién puede administrar nuestros equipos, de quién puede acceder. Toda esa información que puede ser crítica porque nos hace vulnerables dentro del sistema. Entonces, otra cosa es normalizar los datos cada que se pueda, que nos necesitan y que sean necesarios para que podamos establecer cuáles son los datos innecesarios y los vamos eliminando del sistema. Una cosa que se acostumbra de pronto muchos en las empresas es que yo voy creando usuarios, voy creando usuarios, voy creando usuarios, voy creando usuarios, pero no tengo la precaución de que, por decir algo, el empleado ya no trabaja en la empresa, debo eliminar ese usuario. O por lo menos digamos que porque lleve un histórico, lleve algún tipo de anotación dentro del sistema, por lo menos desactivar ese usuario, porque también es otra buena política de pronto mantener un grupo de usuarios que ya fueron y que estuvieron en el sistema como para manejarle un historial, sería una buena práctica, pero siempre y cuando esos usuarios estén desactivados. Entonces, manejar dentro de las cosillas que manejamos nuestras tablas de usuario, siempre manejar una casilla activado o desactivado, por si no queremos eliminar de por sí el usuario. Entonces, son cositas que nos van a permitir manejar una forma de manejar eso. Entonces, para terminar, la seguridad en la base de datos es un proceso continuo, es una práctica que tenemos que fortalecer y para protegernos de cualquier amenaza. Hay que invertir en la prevención, evitar las pérdidas.